Hola chicos, ¿están listos para transformar su baño en un lugar brillante? Yo soy Wendy y hoy con energía y determinación descubriremos juntos los mejores consejos para una limpieza efectiva que no solo renovará este ambiente, sino que te llenará de motivación. Así que sígueme e inspírate. Cada vez que decido hacer una limpieza profunda en mi baño, empiezo a vaciar los cajones y las repisas del espejo. Limpio y separo lo imprescindible de lo superfluo, lo que ya no sirve. Solo guardo cosas útiles, sintiéndome más ligera y organizada, creando así un espacio que me refleja y me hace sentir bien.
Ahora moveré este mueble y también el cesto de la ropa sucia. Tendré más espacio para moverme. También saco las cosas que puedan dificultar mi limpieza. Quitaré el polvo de los azulejos. Luego preparo una mezcla de agua caliente y vinagre de limpieza, conocido por sus propiedades desinfectantes, y lo froto con un paño en microfibra. Cambiaré el agua cuando lo necesite. Para las juntas, puedes usar una pasta de bicarbonato de sodio y agua, extendiéndola sobre las líneas y dejándolas reposar antes de enjuagar. Barreré el suelo con mucho cuidado, porque al final quiero utilizar vapor para limpiarlo. Hoy no promete lluvia, así que repasaré a las ventanas como siempre, con agua y amoníaco.
Hoy intentaré limpiar con este producto. La etiqueta indica que es un producto biodegradable, no nocivo, útil para la limpieza del acero, mármol, cerámica, hierro, vidrio, vitrocerámica, laminado, sanitarios, PVC, madera. Chicos, un multisuperficies en todos los aspectos y además con un aroma a limón muy delicado. Me pondré los guantes y comenzaré. Esta vez empezaré por la ducha, ya que aquí tenemos cristales, azulejos y algo de cromo que limpiar. Y para probar este producto dejé la ducha sin limpiar durante 3 días. A ver cómo lo deja. Me costó mucho limpiar mi ducha con este producto. También tarda mucho más en enjuagarse. Al final secaré procurando que no queden manchas de agua ni de producto. Estuve haciendo el mismo tratamiento en el lavabo, pero viendo que los resultados no me convencen, decido utilizar el antical de la Schiff y también con el resto de los sanitarios. Creo que no lo usaré más, al menos para estas limpiezas, pero mi hija lo usó para limpiar unos zapatos y les cuento que les fue muy bien. Pero para el baño te dejaré a ti echar un vistazo a los resultados finales después de que termine con el piso. Te doy las gracias por haber visto este video. Si eres nuevo, te invito a suscribirte al canal, pero no sin antes ver otros videos que te dejo en la descripción. Los espero en los comentarios. Así que un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vlog de Wendy. ¡Chao!